¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en DTV Primera Edición, programa especial. ¿Por qué? Porque dentro de un rato, aproximadamente a partir de las 11 de la mañana, comienza la exposición del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Estamos con todo lo que acontece previamente, con las alternativas, con lo que puede pasar, por dónde se va a desarrollar y va a transcurrir el mensaje del jefe de gabinete, la cantidad de preguntas, más de 2.600, así que estamos con todos esos elementos hasta la presentación de Santiago Cafiero, que va a transmitir DTV. Comienzo presentando a mis compañeras. Primero ella, Verónica Benaim. Hola Vero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos. Sí, llegó ayer a la noche el informe de gestión que ustedes saben se elabora, digamos, con preguntas previas que envían los diputados y diputadas hacia lo que es la jefatura de gabinete, que luego se reparten a los distintos ministerios. 2.596 fueron las preguntas que recibió el jefe de gabinete para elaborar este informe de gestión que les decía, llegó ayer alrededor de las 9 de la noche, ya lo tienen en sus manos los representantes, y son alrededor de 2.058 páginas. Vamos a estar hablando de todo esto, Pato. Muy bien, y Santiago Cafiero es un hombre de definiciones bastante fuertes, por lo menos en los últimos días. Así que bueno, primera pregunta para Carolina Ramos. Caro, ¿se estima que va a ser una presentación más bien pedagógica, descriptiva, polémica y política? ¿Cómo crees que va a ser la presentación de Santiago Cafiero? ¿Cómo te va, Caro? Bueno, primero, hola Pato, hola Vero, hola a todos. Bueno, mucha expectativa, por supuesto, por la primera sesión informativa del año acá en Diputados. Y creo que va a tener un poco de todo. Creo que va a tener algunos de estos condimentos que os decís. Obviamente va a tener cierta carga electoral, también política. Y lo que adelantó un poco ayer la Secretaría de Relaciones Parlamentarias es que el discurso inicial del jefe de gabinete va a ir por dos ejes principales. Por un lado, mostrar, por supuesto, los avances en lo que es el plan de vacunación. 23 millones de dosis, más de 23 millones de dosis aplicadas en todo el país. Y por otra parte va a intentar mostrar ciertos signos de recuperación económica después de la crisis, obviamente, derivada de la pandemia con mayor profundidad el año pasado y ciertas muestras de querer reactivarse un poco la economía. Así que por esos dos ejes creo que va a andar el discurso de Cafiero, que recordemos estuvo en el Senado el 3 de junio y en el día de hoy asiste por primera vez a la Cámara Baja. Vamos enseguida con Maya Karsen, pero antes consulta, y estamos presuponiendo, porque no somos parte de la estrategia opositora, pero si vos tenés que debatir dentro de la oposición cómo complicarle la vida a Santiago Cafiero, ¿por dónde irían? El tema varados, para mí no es un gran tema varados, por la falta de segunda dosis, por una economía que dicen que se ha detenido en su crecimiento en el mes de junio como consecuencia de que ha habido más casos y más contagios. ¿Por dónde podría ir la estrategia en materia de ser opositores y complicarle la presencia a Cafiero? Bueno, el plan de vacunación sigue siendo un tema de cuestionamiento. Ayer les decía, llegó alrededor de las 21 horas el informe, chequeando un poco. Muchas de las preguntas que formularon los diputados de la oposición tienen que ver con eso, aunque no quieras creer y se haya explicado varias veces, tanto el jefe de gabinete lo hizo la última vez en el Senado, lo hizo Carla Bisotti cuando ha venido a la Comisión de Salud. Sigue habiendo preguntas sobre el vacunatorio VIP y sobre todo este tema de Pfizer, ¿no? Y de la modificación de la ley, el cambio de la palabra negligencia, la eliminación básicamente de lo que fue la ley de vacunación, de la palabra negligencia, y obviamente el nuevo establecimiento del decreto de necesidad y urgencia. Ahí estamos. Bueno, a ver lo que pasa en el recinto. Ahí está Maya Karsen. Hola Maya, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Pato, muy buenos días. Buenos días Caro, buenos días Vero. Les cuento que aquí en el recinto ya se están preparando las instalaciones para recibir a los legisladores y las legisladoras que van a estar presentes en la reunión informativa del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Pero como ya nos hemos acostumbrado aquí en el recinto, previo a una sesión o previo a un informe de la jefatura de gabinete, se suele escuchar el himno nacional interpretado por distintos artistas que forman todo el país.
La idea de este proyecto surge en el año 2020 por la diputada Gisela Escaglia, que en ese momento también como presidenta de la Comisión de Cultura y con el apoyo de las firmas de todos los y las legisladoras, avalaron un proyecto para poder mostrar los lenguajes originarios, los instrumentos autóctonos que tenemos en el país. Y el día de hoy, Pato, va a estar la banda infanto-juvenil de Comodoro Rivadavia. Una banda que fue elegida por la diputada Estela Hernández y que lo que hace esta banda, que ya tiene 16 años, es justamente formar y dar un espacio de contención a los jóvenes del lugar. Así que vamos a tener el honor de poder escucharlos aquí previo a la palabra de Santiago Cafiero. Perfecto, Maya. Cuando veamos a alguien por allí nos estamos comunicando otra vez hasta cualquier momento. Perfecto, muy bien. Pato. Estamos en la previa de lo que va a ser la presentación de Santiago Cafiero. Digo, ¿hay algún dato, les pregunto a ambas, sobre presencias virtuales o presencias en condición presencial justamente? ¿Hay algún dato de cómo va a ser la asistencia o todavía no? Bueno, el formato de la sesión va a ser igual que el que se viene desarrollando hasta ahora, con mayoría presencial y un grupo de diputados que por cuestiones de salud no pueden viajar a Buenos Aires, se van a conectar de manera virtual. Y seguramente el jefe de gabinete va a venir acompañado de al menos 2 funcionarios, que son Fernando El Chino Navarro, que es el secretario de Relaciones Parlamentarias, y su segunda, que es Cecilia Gómez Mirada, con quien vamos a tener seguramente el gusto de hablar más adelante, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, que son los que asesoran al jefe de gabinete al momento de las respuestas, porque ustedes saben que muchas veces los diputados preguntan cosas muy puntuales, cosas de sus provincias, que quizás necesitan un asesoramiento y una coordinación, sobre todo, en los distintos ministerios. Sí, yo recuerdo presentaciones de Marcos Peña y vos también, Vero, y de otros jefes de gabinete donde la verdad que ocupaban un lugar muy importante en materia de asesores, a veces eran más de 2. Había un corralito perdido. Claro. Exactamente, y perdóname, y además hay que recordar que en una de las presentaciones de Marcos Peña fue como la presentación en sociedad de la cantidad de gente que se encargaba de retransmitir los mensajes y frases principales en Pasos Perdidos. ¿Te acordás que apareció una cantidad de comunicadores oficiales de gobierno en ese momento que transmitían las definiciones centrales de Marcos Peña? Hoy, por lo que vos decís, viene nada más que Cecilia Gómez Mirada y el Chino Navarro. Hasta aquí. Yo recién estuve consultando en gabinete. Es muy probable también que pueda estar Cecilia Todesca, que nos suele acompañar. Es la en otras número 2. oportunidades, y en otras oportunidades ha estado también la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero cuando estaba, digamos, no era ministra en ese momento, el ministro era Ginés González García, así que tal vez venga alguien también del área de salud a acompañar a Cafiero, porque obviamente entre las preguntas que más se le hicieron al jefe de gabinete, en el podio, en el primer lugar, está el área de salud, ¿no? Las preguntas fueron básicamente destinadas al área de salud, con 488 preguntas, consultas que le hicieron los diputados. La segunda fue educación, con 269, y la tercera, economía, con 251. Si uno piensa en la sociedad y dice cuáles son los temas que más le importan, uno tiende a decir en el primer lugar está la economía, ¿no? Bueno, eso dicen las encuestas. Claro, bueno, sin embargo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, en el podio, el área que más preocupa es el área de salud. Incluso economía lo está superando educación, así que es un buen dato también. En las encuestas supera también educación. Perdóname, la economía y la educación en las encuestas. Cuando le preguntan, pues es que a mí me llama mucho la atención lo que vos decís, Vero, porque yo iba a preguntarle a las dos si esto puede ser como el prolegómeno de los debates de campaña. Si lo que se discute ahora se va a discutir en campaña. Que la campaña, recordamos, la primaria es en septiembre y la elección es en noviembre. Estamos recién en julio. Pero me parece que los temas de campaña van a ser otros. Porque la verdad que en las encuestas le preguntan a la gente cuál es su principal preocupación hoy y no les preocupa tanto el tema sanitario porque hay un buen nivel de vacunación. Les preocupa más el aumento de los precios, la falta de trabajo, el sueldo que no alcanza.
Pero bueno, es un dato novedoso el tuyo. Eso está en segundo o tercer lugar. Exactamente, salud en el podio, Claro. luego educación y tercer lugar economía. Y también la jefatura de gabinete lo resolvió distinto, porque Caro lo decía al principio, una de las cuestiones que se van a resaltar tienen que ver con la economía y con este camino de reconstrucción económica y productiva que tiene el país. En algunas de las cuestiones que uno pudo observar y también por la información que nos hacía llegar la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, se va a hacer mención muchísimo en destacar lo que ha sido estas cuestiones económicas que se han subsanado durante este 2021, asistencia de lo que es Repro, también lo que tiene que ver con el trabajo, el programa Potenciar Trabajo, también la tarjeta alimentar. Bueno, van a ser algunas de las cuestiones que van a estar en este informe de gestión, como también el incremento del Producto Interno Bruto, donde, bueno, lo que establece la jefatura de gabinete es que en el primer trimestre tuvo una suba interanual del 2.5%, también lo que es el crecimiento en la inversión, en la suba de construcciones, en la industria, en el comercio. Bueno, va a haber un pequeño foco en eso que, bueno, viene el gobierno a destacar en este momento, digamos, también de reconstrucción del país luego de lo que fueron las duras medidas durante el año pasado por la pandemia, ¿no? Sí, agrego a lo de Vero muy completo que muchas de las medidas económicas pasaron por el Congreso y seguramente Cafiero las va a destacar. Tuvimos, recordemos, la modificación en el impuesto a las ganancias, que significa una inyección importante de dinero en el bolsillo de los trabajadores. El tema monotributo se está discutiendo en el Senado y el descuento de gas en zonas frías. Digo, tres medidas clave que pasaron por el Congreso, seguramente Cafiero las va a mencionar y tienen que ver con mostrar estas señales de ayuda, de reactivación económica. Sí. Bueno, acá hay una cuestión que se empieza a ver hoy en la presentación de Cafiero y que habrá que ver cómo es el final en el momento de la campaña, y los resultados electorales van a demostrar que la cuestión funcionó o no. ¿Y en qué sentido lo digo? La verdad que ya hace mucho tiempo que el gobierno plantea que los salarios tienen que superar la inflación. Por eso aquella pauta del 29% y aquel tope para las paritarias fue abandonado, y hoy las paritarias están discutiendo en un nivel de 40-42%. Pero los datos económicos indican que eso apenas es muy leve, ese hecho de que algunos salarios superan a la inflación. El resto sigue corriendo o empatando, y entonces lo que hay un nivel de insatisfacción económica que es notorio, ¿no? Hay núcleos duros, hay gente que nunca va a dejar de votar al macrismo, a Juntos por el Cambio, hay gente que nunca va a dejar de votar al Frente de Todos, eso está claro. Pero la pelea por la gente, ese 15-20% que te vota según la cuestión esté mejor o peor en términos económicos, es una pelea que el gobierno está dando con dificultades, ¿no? Bueno, pero bueno, yo te hacía mención de las cuestiones que van a resaltar en la materia económica, pero no hay nada respecto a la inflación. No hay, digamos, mención en ese sentido por parte del gobierno, y entre las preguntas el tema inflación en la oposición es de lo más importante también, ¿no? Claro, obviamente por esto que vos estás diciendo y por las proyecciones que brindó el gobierno nacional cuando presentó el presupuesto 2021. Hablaba de un tope del 29%, hoy si cierran el año con 40-45 estarían conformes. Claramente. Como decíamos antes, 2.596 preguntas. Esto es un informe que, según gobierno, es récord en materia de cantidad de preguntas desde el 94, desde que se creó la figura del jefe de gabinete, y los bloques que más preguntaron fueron los tres que integran Justo por el Cambio. Justamente el PRO a la cabeza con 1.491 preguntas, muchísimas preguntas. Hay que decir igual que muchas 1493, sí, muchas preguntas se repiten, digamos, o van en el mismo sentido, entonces eso sería algo quizá para mí a ver a futuro de agilizar un poco más el mecanismo. Filtrarlas, pero bueno, claro. El PRO a la cabeza, UCR con 829 en segundo lugar y la Coalición Cívica con 107 preguntas. Hay que aclarar, Pato, antes preguntabas el tema varados. Las preguntas fueron enviadas antes de que se conociera el decreto que estableció el cupo de 600 personas. Por eso el tema varados no está en el informe escrito, pero seguramente va a ser uno de los ejes principales, porque
desde Juntos por el Cambio están exigiendo la presencia del canciller Felipe Solá, están presentando muchísimos pedidos de informes, se están comunicando con personas varadas y es un reclamo muy fuerte de Por este lo menos interbloque. instalado mediáticamente está Sí. el tema, ¿eh? Sí, Por sí. lo menos. Después, bueno... Sobre todo con Sí. ayer un rumor muy fuerte que corría en Casa Rosada, donde, bueno, se decía que podía haber una posibilidad donde se permita flexibilizaran los 600. la cantidad de personas que pueda ingresar al país si había alguna especie de arreglo Estado-Estado, convenio, digamos, Sí. básicamente. Yo repito, porque la verdad, a mí me parece que debe haber, entre tanta gente, debe haber 1000 casos particulares de gente que necesitaba viajar, me Sí. parece. Ahora, la verdad que creo que corresponde también porque me parece que hay como mucho debate mediático sobre este tema, hay mucha presión de IATA. Digo, en mi caso personal, a mí no me dejaron viajar en 2 oportunidades. Claro. Yo no sé si era tan fácil. En el mes de febrero, en el mes de mayo, me dijeron de las embajadas donde tenía que viajar, señor, no venga. Y las propias empresas que están afiliadas a IATA me dijeron, señor, no viaja y no se haga ningún problema que el boleto o el pasaje se lo trasladamos para más adelante. Claro, directamente tuviste ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, viajo bancándome la que venga, porque Pero aparentemente no llegué a ese nivel claro. porque no llegué a ese nivel, pero me dijo, mire, no se aceptan visitantes extranjeros, no se aceptan. Viste, era como muy claro. Ahora Sí, yo veo sí. gente que está reclamando justamente de ese país. Bueno, la verdad que te decían que no. Te decía que no la empresa, que era española, y te decía que no la embajada argentina en ese lugar. Pero bueno, digo, seguramente hay muchos casos de gente que tuvo que viajar y ahora está viendo cómo. Totalmente. Y parecía, te pregunto, parecía que se iba a flexibilizar ese número de 600, Caro. Pero viene como complicado, ¿no? Bueno, veremos, porque además Sí. el DNU vence próximamente Claro. y hay que renovarlo, hay que ver en qué términos se renueva. Y esto también atañe al Congreso porque sigue trabada la ley que establece parámetros epidemiológicos. El oficialismo no tiene los votos Claro, para aprobar es esa el- ley. el Es semáforo. probable que Cafiero hoy les pida a los diputados que avancen con esa ley. No lo descartaría. Y como no avanza, bueno, el presidente, mal que le pese, se ve obligado a prorrogar sucesivamente los decretos. Sí, te pregunto a las dos, que son como muy puntillosas. Yo creía a lo mejor que en algún momento si el gobierno, por ejemplo, buscaba algún acuerdo con los cordobeses por el tema de biocombustibles, ¿no? A lo mejor decía, mira, yo trato de atender esto, a lo mejor si buscan ahora un acuerdo con el etiquetado frontal, a lo mejor le dice, che, te pido que por favor, incluso con parte de la oposición, ayúdame con el tema del pasaporte sanitario, que me lo están pidiendo y no estamos cómodos con el decreto. Yo creía, a lo mejor fui ingenuo en pensar que algo podía pasar, pero hasta aquí no ha sucedido, ¿no? No viene por ahí la cosa. No viene por ahí. No viene por ahí, viene por Sí, otros carriles. creo que no quieren que se inmiscuya la autoridad Exacto. nacional en autoridades federales. me parece. Es un proyecto de ley Sí. que genera bastante polémica en las distintas provincias, no solo en gobernadores, sino en los intendentes de cada provincia, donde también presionan un poco a los gobernadores. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de Alicia Kirchner en Santa Cruz, que ella había adherido en un momento a un DNU Sí, de Alberto y- Fernández tal como estaba, y luego tuvo que recular básicamente porque había intendentes en ese momento, el de Calafate específicamente, También peronista, que le también. pedía que por Mirá vos, favor mirá algunas vos. cuestiones no las tome tal cual venía el DNU porque necesitaba flexibilizar sobre todo la situación Mirá comercial, vos, ¿no? no La tenía el situación de dato. comercio. Es todo un tema, digamos, y es Sí. bastante... O sea, ni siquiera lo militan los propios gobernadores, los gobernadores propios. Y, digamos, hay como un cierto apoyo, pero a la vez hay un cierto temor porque, digamos, darle fuerza de ley también a un DNU, bueno, tiene que ver con una cuestión bastante más complicada, digamos, ¿no? Caro, te pregunto, esto para que haya exactamente 2.596 preguntas, ¿esto cada uno formula de manera individual, de motu propio, sus consultas o hay alguna coordinación de los bloques? Bueno, ¿Cómo ese es esto? el tema, Pato, porque el mecanismo actual establece que cada uno de manera individual manda sus preguntas y no hay una coordinación a nivel de bloques. Entonces, por eso decía que muchas veces se repiten las preguntas. Pero bueno, lo cierto es que cada diputado tiene también derecho a hacer sus propias preguntas, entonces no hay un límite numérico. Se pueden mandar las preguntas que cada uno desee. Y esto también hay que decir, muchos ministerios están trabajando en modo remoto, ¿no? Como la mayoría de las áreas del Estado. Entonces, semejante informe, semejante nivel de información, semejante volumen de datos, es difícil recabarlo.
Entonces, bueno, lo tuvimos el informe recién anoche, a última hora, todos leyéndolo. Sí. Pero bueno, la verdad que es un material muy interesante y es para analizarlo con más tiempo. Sí. Y la oposición siempre se queja de, bueno, lo tuvimos recién ahora, no tuvimos tiempo de leer las respuestas. Pero bueno, también con semejante cantidad de preguntas es difícil que esté ayer había un diputado del radicalismo que ponía en Twitter, son las 8 de la noche, todavía no tenemos el informe de gestión. Respecto a esto de los varados que vos decías, que si bien es muy probable que no haya entrado por el plazo que se tenía para mandar las preguntas, seguramente va a ser un tema que se va a colar en el recinto, porque recordemos que el jefe de gabinete tiene un inicio en su llegada a la Cámara de Diputados, en este caso, donde expone un informe donde nosotros estuvimos destacando cuáles serían los ejes, y luego hay un momento de preguntas que se pueden hacer en el recinto. En ese momento de preguntas, generalmente lo que surge es la agenda del hoy, digamos, ¿no? La coyuntura, más allá de las preguntas que se formularon en el informe de gestión, que tal vez son un poco más profundas, más estructurales, y en ese momento de las preguntas surge lo que está sucediendo, que puede ser varados, que puede ser el DNU, que pueden aparecer ciertas cuestiones que no estuvieron establecidas en un inicio en el informe. Ayer hablaba con gente que justamente estuvo trabajando en elaborar las respuestas, que me dice, no te das idea de lo que es esto, son 2.600, es interminable. Y además yo pregunté, pero hubo como reserva, dice que había algunas consultas que eran como extrañísimas, ¿no? Imposibles de trasladar o de tratar de entender lo que se proponían con esas consultas, pero bueno, claro, 2.596 es como un trabajo ímprobo. Y redobla, digamos, o equipara básicamente porque el mes pasado Cafiero estuvo en el Senado y también tuvo récord de preguntas en el Senado, obviamente la mayoría por el espacio de Juntos por el Cambio, que también lo que marcaba la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios era que en el Senado también había sido récord desde la creación del cargo en 1994, digamos, con la modificación de la Constitución Nacional en ese año. Pero bueno, sí, básicamente cuando uno lee el informe, algunas respuestas es remitirse a pregunta tanto, remitirse a, porque pasa esto de que muchas se repiten. Sí, yo creo que hay como dos momentos. El momento del informe escrito yo creo que los diputados lo aprovechan más en muchos casos para preguntar por cosas de sus provincias. Por ejemplo, los fondos de la Nación para financiar determinada obra. Digo, cosas más locales, uno ve muchos cuadros, cuadros informativos, números. Y el recinto es una instancia más de tribuna política, ¿no? Claro. Una instancia más de la oposición también buscar satisfacer a su electorado, esto hay que decirlo, con preguntas que puedan generar algún tipo de título o de cruce político. Me parece que son como dos instancias bastante diferenciadas y marcadas. Sí, habrá que ver también, perdóname, hay que ver una cuestión que tiene que ver con esto, yo no sé cómo será, pero imagino que no va a haber grandes cambios, que es en el estilo de Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, cuando aparece públicamente, su gran cuestionado históricamente es Mauricio Macri, ¿no? Cuando aparece, él lo señala mucho. Supongo que hoy habrá otra vez alguna particularización en ese sentido. Habrá que ver también qué pasa con la coalición cívica y con la Unión Cívica Radical. Seguramente la gente del PRO va a reaccionar porque, repito, cuando uno historia la cuestión en torno a Santiago Cafiero, siempre es muy duro con el expresidente. Imagino que va a haber respuestas parecidas por parte del PRO. No sé qué pasará con los otros aliados. Pero bueno, me imagino que en algún momento la cuestión se puede poner como muy fuerte, como también se ponía con la presencia de casi todos los jefes de gabinete. Había momentos tranquilos, pero había muchos de muchísima politización. No, respecto a lo que decía Caro, además me parece que el contexto hay que destacar que es un momento previo también al inicio de una campaña política, se viene el cierre de las listas, se vienen las elecciones y este escenario que se genera hoy en la Cámara de Diputados tiene que ver mucho también con esto de responder a los distintos electorados porque básicamente la oposición puede mostrar, primero que puede tener una especie de diálogo en las preguntas y las respuestas que pueda hacer el jefe de gabinete y segundo, en ese sentido, mostrar, digamos, su postura respecto a algunos temas en función de mirar a
a aquellos electores en un momento de comienzo de campaña política. Recordemos que se espera, o al menos se anticipa, que en unas semanas el Congreso de la Nación empiece a disminuir un poco su actividad, teniendo en cuenta que la mayoría de los representantes empieza a trabajar en el territorio, sobre todo en esto que es tan fundamental para cada espacio político, que es el cierre de las listas. Bueno, muy bien, estamos en DTV, estamos en la previa de lo que va a ser la presentación del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Recordamos que vamos a estar con la transmisión permanente de todo lo que allí acontezca. Ayer me decía Caro Ramos que ella estimaba que íbamos a estar en alrededor de 6 o 7 horas de debate. Así que bueno, por ahí pasará la cuestión. Recordamos que en lo que tiene que ver con el momento político, después de esta presentación del jefe de gabinete, la semana que viene se espera una sesión de la Cámara con temas importantes y en algunos casos sorpresivos, me parece. Por ejemplo, el tema del etiquetado de alimentos, pero eso para la semana que viene. Ahora vamos a lo que va a acontecer dentro de un ratito. A ver, Maya Kersen, ¿con quién estás? Maya, por favor, buenos días otra vez. Dime tú. Buenos días otra vez, Pato. En este momento nos encontramos con Cecilia Gómez Miranda. Ella es subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete. Y bueno, sabemos que el informe que se presentará hoy es el informe más amplio que se ha solicitado desde que se creó el cargo de la Jefatura de Gabinete en el 94. Estamos hablando de más de 2.500 preguntas. Quería saber cómo se han preparado para esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, buenos días, buenos Pato. días, Cecilia. ¿Cómo Hola, ¿cómo te va? Sí, la verdad fue un trabajo arduo. Batimos todos los récords del 94 hasta acá. 2.596 preguntas fueron las que elaboramos y sobre las que estuvimos trabajando en este mes desde que nos llegaron, desde que el jefe de gabinete se puso a disposición de la Cámara de Diputados. Cecilia Gómez Miranda es la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y estábamos hablando acá, Cecilia, te pregunto, ¿ustedes qué sesión esperan, si uno puede hacer algún pronóstico? Una muy peleada políticamente, con chicanas incluidas, una que sea más pedagógica, que sea descriptiva, esperan un mix, porque estamos empezando una jornada larga. ¿Qué es lo que más o menos imaginan, Cecilia? Mira, lo que nos imaginamos sí, que va a ser de acuerdo a la cantidad de preguntas y a los temas, que va a ser una sesión donde los legisladores preguntarán sobre muchos de los temas sobre la marcha del gobierno, pero bueno, nuestro jefe de gabinete se ha preparado, ha estado trabajando con nosotros para justamente poder informar sobre todo lo que está pasando en nuestro país y de lo que acontece en los últimos meses. Cecilia, ¿qué tal? Buen día, Verónica Benaim te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Verónica. Buen día. No, te quería consultar, o para que nos cuentes un poco y para que los televidentes también conozcan cuál es básicamente el trabajo que ustedes hacen, que es súper importante, cómo es ese recorrido de la formulación de preguntas, la llegada a la subsecretaría, las distribuciones, porque trabajan no solo ustedes, no solo jefatura en sí, sino también los distintos ministerios que también tienen que trabajar y responder con todos los datos precisos las preguntas formuladas. Así es, como vos describís, cuando el jefe de gabinete de ministros se pone a disposición de la Cámara, se inicia un recorrido donde aquí mismo se abre un sistema donde los legisladores y las legisladoras hacen todas las preguntas, todas las requisitorias, aquello que quieren saber sobre la marcha del gobierno, sobre lo que están haciendo los ministerios y los organismos. Eso llega efectivamente a la subsecretaría y desde ahí nosotros comenzamos un trabajo colectivo, por decir de alguna manera, con los ministros, con los secretarios, con los jefes de gabinete y con todas las áreas del Estado para responder de forma concreta, con todos los datos, chequeando que no haya ninguna contradicción, que aquella pregunta que el legislador y de aquel tema que el legislador o la legisladora quiere saber realmente sea respondido para que pueda contar con toda la información y con eso también seguramente le sirve a los legisladores para los proyectos o para tener información sobre el trabajo que hacen aquí en la Cámara. Cecilia, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Y complementariamente a la pregunta de Vero, quería que nos cuentes también cómo es la dinámica en vivo, en el recinto, porque por ahí a veces los diputados hacen preguntas puntuales que requieren una información, ¿no? Una coordinación también entre los ministerios.
Yo recordaba antes que cuando el jefe de gabinete era Marcos Peña, se montaba toda una especie de oficina en el Salón de Pasos Perdidos, donde varios asesores asistían en vivo al jefe de gabinete. Bueno, ¿cómo es la dinámica en el caso de ustedes? Sí, esa es una dinámica histórica de trabajo que tiene la subsecretaría, ha acontecido con todos los jefes de gabinete, quizás no con tanta parafernalia ni con tanta llegada de gente, digamos, lo nuestro es mucho más humilde, por decir de alguna manera, pero sí estamos con todos los ministerios, con todos los jefes de gabinete, con todos los ministros, todos mirando la sesión, todos desde su lugar de trabajo, y ante alguna pregunta muy puntual, obviamente el jefe de gabinete, como cualquiera de nosotros, si bien conoce perfectamente lo que está pasando en el Estado, conoce perfectamente cada una de las políticas públicas que viene llevando adelante el gobierno. A veces hay preguntas que sí, efectivamente son muy puntuales, que requieren de un número muy preciso, por ahí cuántos kilómetros de ruta están construidas, claro, o cómo es tal o cual licitación, y sobre esas cosas que sí son muy específicas, obviamente uno contacta a los equipos técnicos de los ministerios y viene esa respuesta específica que se le acerca al jefe de gabinete, porque también uno considera que el diputado o la diputada que está preguntando necesita esa información, entonces hay que dársela lo más exacta posible. Entonces por eso es que se arma ese equipo de soporte y de acompañamiento de los jefes de gabinete cuando vienen a dar el informe al Congreso. Sí, estamos hablando, repito, con la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, con Cecilia Gómez Mirada. Me indican que es inminente el arribo de Santiago Cafiero. Cecilia, te quería preguntar lo siguiente. Debe haber de las dos preguntas, de los dos tipos, pero hay mayoritariamente preguntas globales, si querés. Por ejemplo, ¿por qué no se acordó antes con Pfizer? ¿O por qué no baja la inflación? ¿O hay más de las otras, las que vos decías, che, ¿por qué no se terminan los 35 kilómetros que faltan de la ruta provincial de Formosa o de la ruta nacional de Tierra del Fuego? ¿Hay de las dos o hay preeminencia de una sobre otra? Sí, Pato. Te imaginarás que en 2.596 preguntas en un mundo específico, de cosas muy específicas, sí, te puedo decir, sí. El 24 de febrero ancló, claro, un barco, sí, en Europa con cargamento de, claro, cocaína, y ¿qué hizo? La seguridad, tenemos de esas y tenemos aquellas más generales, tenemos algunas que por ahí ni siquiera tienen que ver con la marcha del gobierno, pero bueno, uno respetuosamente trata de responderles a todos. Hay telecomunicaciones, telecomunicaciones es un tema, telecomunicaciones es un tema que es bastante consultado por el resto de las provincias. Comunicaciones y telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, el tema de la extensión de las, sí, redes, al menos en el informe del Senado. Hay muchas preguntas. Claro. Sí. Había muchas preguntas dirigidas al ENACOM, sí, al Ente Nacional de Comunicaciones. Muchas de ellas tenían que ver sobre todo con la plataforma para inscribirse para tener, sí, la tarifa baja de internet y de telefonía. De esas hay muchísimas. Después hay unas 600 preguntas que más o menos hablan de los mismos temas, si bien no son calcadas, claro, sí se refieren a los mismos temas. Digo, está todo lo que es vacunación, de todo, y eso, lo que perdóname, Cecilia, el tratamiento que se hizo, sí, con Pfizer. Y eso no lo deberían, no, sí, es un trabajo de ustedes, digo, pero eso no lo deberían coordinar los propios bloques. Porque ¿qué sentido tiene recargar la demanda con 600 preguntas? Es más, luego que se pongan de acuerdo, digan, che, preguntemos una vez o dos o tres, pero no 600, me parece, ¿no? Sí, la verdad que este es un proceso que deberíamos entre todos revisar y quizás acordar una forma de trabajo diferente para que realmente el informe también todos lo puedan leer y lo puedan leer, claro, desde el principio hasta el final, porque te imaginarás que semejante, sí, caudal de preguntas y de respuestas en tan poco tiempo, incluso para los legisladores, se hace como cuesta arriba. Entonces quizás en algún momento deberíamos sentarnos y estudiar este reglamento y este proceso. Obviamente, ¿tiene que venir el jefe de gabinete? Sí, tiene que venir el, claro, jefe de gabinete. ¿Tiene que dar un informe? Sí, tiene, sí, que dar un informe. Quizás deberíamos ver cómo trabajamos esta dinámica para que sea beneficiosa para todos. Sí. Cecilia, no digo que no lo sea, pero bueno. No, claro. Sí, coincido. Es para destacar el hecho de que se presente cada mes religiosamente el informe escrito, más allá de que el jefe de gabinete venga o no. Ahora bien, seguramente en el día de hoy la oposición, uno de sus planteos va a ser
que estamos ya en julio y recién ahora Cafiero se presenta en la Cámara de Diputados y el año pasado, de hecho, vino solamente 3 veces al Congreso. ¿Ustedes cómo responderían, cómo justificarían esta demora y cómo responderían a ese argumento? Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, primero, siempre está a disposición del Congreso, siempre está a disposición de informar. De hecho, o sea, el último informe fue en periodo ordinario, fue por escrito, como vos decías, que a veces lo presentamos por escrito. Fue en noviembre, ya en noviembre terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso y se abre nuevamente en marzo, o sea que no estamos tan lejos de lo que hay que hacer. Y en marzo presentamos la memoria anual, que también fue un libro que se redactó y que es muy completo, incluso tiene todo un capítulo donde se cuenta este momento tan especial que vivió la Argentina y que vive la Argentina y el mundo con la pandemia, y se explicaron incluso conceptualmente muchas de las medidas que se tomaron y por qué se tomaron, y eso fue en marzo, y vino el presidente, hizo la apertura de las sesiones, también brindó un informe, inmediatamente el jefe de gabinete se volvió a poner a disposición de las cámaras y así venimos, una y una, como dice la Constitución en el artículo 101. Cecilia, yo te preguntaba el tema de la elaboración de preguntas, bueno, todo el recorrido que vos nos mencionabas, y ¿cuánto es el plazo básicamente de cada respuesta que se va elaborando hasta que llega a ustedes, se reúne y ustedes la pueden ya enviar a los diputados? Porque otro de los temas de las quejas constantes, no solo en este periodo, sino en gobiernos anteriores, es que las preguntas generalmente llegan a última hora, el día previo de la presentación del informe de gestión. Básicamente se cumple con el reglamento, o sea, nosotros trabajamos entre 20 y 25 días el proceso de respuestas una vez que las recibimos. Y obviamente, o sea, y lo enviamos, o sea, está. Bien. Estamos. Perdóname, Cecilia, vos decías que venía el Chino Navarro. La vicejefa es Cecilia Todesca. ¿Cecilia Todesca va a estar presente o hoy no? Es. Ah, está bien. Sí, Perfecto. Cecilia Todesca va Claro. a estar acompañando al jefe de gabinete como siempre, junto con Fernando Navarro, que es nuestro secretario de Asuntos Parlamentarios. Bueno, por los datos que tenés, sería puntual el comienzo de esto, Cecilia, ¿no? ¿Faltarían 20 minutos, 25 minutos o no? Sí, el jefe de gabinete va a estar acá a las 11 y a las 11 es la hora en la que se citó a diputados y a diputadas para el inicio de la sesión informativa, así que calculamos que no se va a demorar demasiado en el comienzo. Ahí está Cecilia Gómez Mirada, que es la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios y estuvo trabajando muchísimo para las respuestas de los diputados y diputadas, 2.596 en total. Así que bueno, Cecilia, muchas gracias y buenos días. Ahí estamos. Muchas gracias, buenos días a todos y esperamos tengamos una linda jornada. Esperemos. Bueno, ahí estamos. La mirada confiada. Siempre tiene que haber chisporroteo. Yo no quiero una reunión demasiado aburrida y monocorde, ¿no? Bueno, necesito título yo, así que bueno. La última del Senado, donde se presentó Santiago Cafiero el mes pasado, el jefe de gabinete vino con un tono un poco también elevado, pidiéndole a la oposición que no haga campaña justamente de lo que es el tema vacunas. Habrá que ver cuál será el pedido formal en tono electoral también que se da del oficialismo a la oposición. Sí, me parece que vos le decís no hablemos de vacunas o no lo pongamos en la campaña y la oposición lo pone. Es natural que vos trates de encontrar como opositor el flanco más débil del opositor, me parece. Totalmente. ¿No? Una de las preguntas, hablando de vacunas, está vinculada a cuál es el tiempo intermedio que tiene que haber entre una dosis de, por ejemplo, la aplicación de la vacuna Sputnik o de la aplicación de Sinopharm y la otra. Y bueno, justamente desde el Ministerio de Salud lo que respondieron es que los tiempos medios y máximos, por ejemplo, en la aplicación de la interdosis para grupos de riesgos, aplicada para grupos de riesgo, la primera y la segunda, el máximo del tiempo para la Sputnik es de 167 días y el medio es de 71 días. En lo que respecta a 5
5 meses y pico de máximo. Exactamente. En lo que respecta a Sinopharm, el máximo es 150 días y el mínimo 45 días. Porque esto también es una de las cuestiones que surgen de dudas, no solo de los diputados y diputadas, sino que también en la población en general. Bueno, yo tengo ya aplicada la primera dosis de la Sputnik. ¿Cuándo me llega la segunda? ¿Y cuánto es el tiempo que tiene que haber para aplicar efectivamente? Donde incluso ha habido un manejo apresurado de parte del periodismo diciendo que las vacunas vencían. Y la explicación es que las vacunas vencen si no se aplican. Una vez que están aplicadas, las vacunas no vencen. Por supuesto que es mejor que te apliques la segunda dosis antes de los 165 días, pero no es que vencen, al contrario, la verdad. Por supuesto que tenés la segunda, estás más inmunizado, pero es mejor que tengas una a que no tengas ninguna. Caro Ramos, te pregunto, yo creo que no, pero digo, decime, ¿el perfil particular de los jefes de gabinete influye algo en la animosidad de las preguntas o no? Yo recuerdo cuando fue largos años jefe de gabinete Aníbal Fernández, que generaba claramente amores y odios, pero ¿no? Aníbal nunca vino al Congreso. Nunca. Claro, exactamente. Nunca se presentó. Exactamente, pero digo, yo iba a decir eso, digo, generaba mucho resquemor en la oposición y mucha pasión en los propios, pero me parece que, bueno, y fue mucho tiempo jefe de gabinete Aníbal, yo efectivamente, creo que no sé qué pasa con Santiago Cafiero. cada uno tiene su estilo. Yo me acordaba las sesiones informativas de Jorge Capitanich. Claro. ¿Se acuerdan? Él muy ordenado, venía religiosamente. Muy ministro de Economía era. Era realmente muy puntilloso, muy detallado y no era durante horas y horas porque hablaba muchísimo. Ni un minuto, no había ni un cuarto intermedio para ir al baño, me acuerdo. Eran sesiones extensísimas. Y después Marcos Peña, bueno... Vino Abal Medina, me acuerdo. También. Vino Abal Medina y Marcos Peña un tono bastante picante. Ayer recordábamos acá en DTV esa famosa frase, háganse cargo, que la patentó en una de estas sesiones informativas. Y Cafiero tiene un tono un poco más calmo, un poco más tranquilo, si se quiere, pero... también ha sido bastante picante. Por eso digo. Ayer nos acordábamos cuando estuvo en el Senado y acusó a la oposición de ser visitadores médicos de Pfizer, por ejemplo. Y además, perdóname, hay momentos en el cual el rol del jefe de gabinete es como muy clave y eso multiplica la expectativa de su presencia en diputados. Yo recuerdo el rol decisivo, por ejemplo, de Marcos Peña cuando prácticamente intervino el Banco Central. Acuérdense cuando le pidió otro tipo de pautas y le pidió flexibilizar números a Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, en una conferencia de prensa donde estaba justamente el jefe de gabinete, el presidente del Banco Central, el vicepresidente. Se había politizado el banco, cosa que desde el punto de vista económico liberal era como un pecado. Bueno, eso elevaba el nivel de protagonismo de Marcos Peña. Vino acá y obviamente tenía más repercusión todo lo que pasaba. En cuanto a la cantidad de veces que se presentaron los jefes de gabinete, directorio parlamentario hizo un informe donde hablaba justamente de esto que decía Caro. Abal Medina estuvo en un periodo de un año, 2012 a 2013, vino 3 veces al Congreso de la Nación a presentar el informe de gestión. Capitanich, que estuvo de 2013 a 2015, asistió 7 veces. Aníbal Fernández en 2015 no asistió ninguna vez. Y Marcos Peña tiene más asistencia, tuvo 20 asistencias, pero también fue en los 4 años de gestión. Entonces, obviamente, se entiende que tiene más asistencia. Y como bien decía Caro, Cafiero tenía 3 asistencias durante lo que fue el 2020. No me acuerdo, a ver, tengo como un lapsus acá, ayúdenme. ¿Qué era lo que pasaba con Alberto Fernández, jefe de gabinete? Que fue jefe de gabinete 5 años, Alberto Fernández. También. Yo no sé si venía tanto, porque Alberto fue 4 años jefe de gabinete con Néstor Kirchner y fue por lo menos 1 año con Cristina Fernández. Pero yo creo que ha venido, creo que ha venido, porque en tanto esto arranca con la reforma de la Constitución del 94, donde la primera vez, el primero que venía era Eduardo Bauzá, era el primer jefe de gabinete y primero era en el Senado esto, después se traslada a diputados y después a ambas cámaras, pero era toda una novedad, y incluso no estaba este sistema, digo, vos te sentabas como senador y aparecían las preguntas como prácticamente surgidas en ese momento. Todo este despliegue de consultas fue creciendo después. La Constitución igual habla de alternar las cámaras. Muy bien. A ver, por favor, Maya Kershen, ¿con quién estás? Dime tú.
Pato, en este momento en el recinto se ha acercado el diputado Eber Pérez Plaza del Frente de Todos por Mendoza. Y bueno, hace instantes hablábamos con Cecilia Gómez Mirada, que es subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, y hacía comentarios respecto a estas más de 2.500 preguntas que han preparado para hacerle a Santiago Cafiero. Quería saber cuál era su posición al respecto y de cómo se va a desarrollar justamente la reunión informativa de hoy. Mira, como justo dice, es una reunión informativa y estamos contentos de poder informar, digamos, y rendir un poco de cuentas de lo que se viene haciendo y hacia dónde estamos yendo. Por eso creo que es muy importante hoy día que estemos todos muy atentos y por supuesto que las preguntas son bienvenidas para poder generar y empezar a trabajar de forma conjunta y que se vaya entendiendo tanto nosotros como representantes del pueblo hacia el Ejecutivo y del Ejecutivo hacia el pueblo, de todo lo que se viene haciendo y lo que tenemos por hacer y el desafío que tenemos que seguir construyendo. Así que digamos, estamos muy contentos y esperanzados en escuchar en que empiece esta reunión e informar a la población de todas las cosas que se vienen realizando. Diputado, hay una gimnasia que determina generalmente que pregunta a la oposición y las apariciones o presentaciones del oficialismo son muchas veces en defensa de la gestión del gobierno y del jefe de gabinete. Pero le pregunto, ¿usted como diputado mendocino preguntó algo o no? No, la verdad que no, solamente estamos acompañando, estamos muy informados y trabajando de forma conjunta con lo que se viene realizando. En el caso particular mío, yo llevo, te diría, en mi tercer mes de mandato, hace poco que estoy, pero a su vez también hemos presentado muchos proyectos que estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional, que le estamos haciendo propuestas y acercándole iniciativas para lograr que trabajemos de forma conjunta entre la parte legislativa y el ejecutivo para transformar las necesidades que hoy día necesita nuestro sector, por ejemplo, donde yo vengo, que son las economías regionales. Soy un diputado nacional que quiere poner en valor las economías regionales y trabajar para que nos vaya cada día un poquito mejor, a pesar de la difícil situación que nos toca vivir, pero estamos muy activos de forma, tanto en la parte legislativa como en la parte con los vínculos del gobierno nacional para poder llevar soluciones concretas a nuestro sector. En el caso particular venimos trabajando en 7 proyectos destinados específicamente a la producción y al trabajo, que es en donde quiero que pongamos principales objetivos y empecemos a lograr transformaciones pequeñas pero concretas para que nos vaya un poquito mejor y acompañar a cada una de nuestras pymes. Muy bien. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, seguramente una sesión... ¿Qué tal? Es su primera sesión informativa, además, como diputado. La oposición seguramente va a ir con artillería pesada, denuncias sobre el plan de vacunación, el tema recuperación económica también va a estar presente. Digo, ¿por dónde cree que van a pasar los temas de esta sesión informativa? Mire, ¿sabe qué? Es mi deseo de que empecemos a trabajar y a legislar por un solo objetivo, que a los argentinos nos vaya un poquito mejor. Yo creo que la vida es tan valiosa y tan cortita que se nos va a veces que no vale la pena desperdiciar tiempos en poner palos en la rueda o tratar de cuando que las cosas no están como unos quisieran, seamos destructivos a la hora de construir. Yo creo que estamos en un momento en donde todos tenemos que mirar con un solo corazón, que es mirar hacia los argentinos y que nos vaya un poquito mejor. La verdad que si la oposición tiene una postura que tiene, como usted lo dijo, con una postura de artillería pesada, vaya a ellos. Yo lo único que llamo a que todos juntos, digamos, tanto nosotros como ellos, somos todos argentinos y necesitamos trabajar para que nos vaya un poquito mejor y aprovechar los tiempos que tenemos para construir hacia adelante con positivismo, con que nos vaya un poquito mejor, con propuestas e ideas y que logremos los objetivos, porque todos tenemos buenas ideas, todos tenemos muy buenos objetivos y yo creo que tanto oposición como oficialismo, lo único que queremos es que los argentinos nos vaya un poquito mejor. Pero bueno, hay algunos que a veces utilizan este importante espacio para salir a pelear y yo creo que no es el momento de que peleemos, es el momento que todos juntos trabajemos para que nos vaya un poquito mejor. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Verónica? Bien. Bueno, hablaba de las economías regionales. Se viene, la semana que viene, la firma finalmente del dictamen de lo que es etiquetado frontal en lo que es alimentos. Bueno, tengo entendido, es un tema que a usted le interesa bastante. Pero además de esto y de lo que puede llegar a pasar la semana que viene con la firma del dictamen, ¿qué cuestiones particulares le gustaría preguntarle a Cafiero, más allá de que no hizo ninguna consulta? Porque imagino que, bueno, tiene que haber, bueno, acá, Santiago Cafiero, hay alguna... nos interesa particularmente esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Va a avanzar? ¿No? Te pido, por favor, levantame el dedo. No sé. ¿Hay alguna cuestión particular sí. en eso de las economías regionales que a usted le interesa por demás? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo acceso y financiamiento a los que a veces no son sujetos de crédito para poder llegar y crecer. Sí. Pero la verdad es que estamos trabajando y yo no puedo estar desagradecido del acompañamiento que me vienen haciendo desde el Ejecutivo, acercando de estas ideas. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, que ya lo he comentado en algunas oportunidades, un proyecto que se llama Mi Primer Tractor, que es lo que busca algo tan básico, pero es como llegar a lograr una línea de financiamiento específico para acceder a una herramienta de trabajo tan básica como es un tractor. Nosotros soñamos con que en el campo argentino todo el mundo tenga, tanto pequeños como medianos y grandes productores, tengan herramientas acordes al siglo XXI. Hoy día, digamos, más allá de que nosotros queremos muchos a nuestros tractorcitos, por más que sean viejitos, estamos produciendo prácticamente con chatarra. Es una chatarra que nosotros la queremos muchísimo, pero la verdad que son herramientas muy viejitas y por la baja rentabilidad que a veces tienen nuestras economías regionales, nos cuesta mucho poder renovarlas. Por eso estamos trabajando con cosas muy concretas y muy sencillas, pero que a la vez para nosotros tienen mucha importancia. Lograr trabajar y arrancar el día subiéndose a una herramienta que funcione, que ande, nueva, sería un sueño tan chiquito, pero a la vez que tan gratificante para que la gente siga trabajando en el campo, acompañándonos. Y este tractor no es un tractor, no es una simple herramienta, es una herramienta de producción, de trabajo, de llevar alimento a la mesa de los argentinos y del mundo, porque nosotros no tan solo comemos nosotros, le damos de comer a un montón de personas. Y a su vez también es una herramienta que necesitamos para salir adelante, porque yo estoy convencido que la única forma que tenemos de hacer es produciendo más y mejor y generando trabajo. Le pasamos el mensaje a Cafiero. Diputado, Pato. la última le hago. ¿Usted de qué lugar de la Muchas provincia gracias. de Mendoza es? Mire, yo vengo de Tunuyán, específicamente del distrito de Villaseca, Sí. un pueblito donde somos 3.000 habitantes, Sí. un lugar en donde todos vivimos en finca, en una zona rural. Así que, digamos, venimos de esos lugares, entre los duraznos, entre los ajos, entre las viñas. Esa es nuestra vida. Ahí estamos. Bueno, Qué muy bien. bien. El testimonio de Elber Pérez Plaza, mendocino de Tunuyán. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vos sabés que cuando uno habla con los especialistas en crédito, te hablan de que estas opciones que plantea el diputado son opciones que deberían ser mucho más explotadas y bienvenidas. Porque la pregunta desde el mundo más formal es: ¿por qué le voy a prestar a gente que tiene muy pocos recursos, tal vez o con seguridad no me devuelva? Claro. Y es al revés. Digo, hay fenómenos mundiales donde de pronto te prestaban plata en economías muy golpeadas para que compres a lo mejor una escoba y algún lugar para recoger la basura, y con eso empezabas a una pequeñísima capitalización. Ni hablar de esta gente, ¿no? Que, bueno, necesita un tractor en condiciones. Claro. Puede haber una Para duda de producir que no mejor. pague. No, como es central para ellos, hacen un esfuerzo y lo pagan. Así que, bueno, pero siempre el problema es que esto queda a veces en el terreno de la no realidad, de que puede ser una muy buena idea, pero no la termino de trasladar. Claro. Pero es un pedido absolutamente razonable, Noble, ¿no? además, Ojalá. ¿no? Pato, Noble, dijiste, sí, claro. bastante noble, obviamente, y de Exactamente. progreso, justamente. Mientras lo veíamos y hacíamos la nota con el diputado, veíamos que estaba Facundo Moyano, el diputado del Frente de Todos, sacándose algunas selfies en el recinto, y tengo un dato que me acaban de pasar desde Qué Modernización. lío que hay con las obras sociales, hablando de Moyano. No. Dale. Que sí. de cuántos, vos al principio preguntabas cuántos diputados iban a estar participando de manera remota, cuántos iban a estar de manera presencial. Bueno, hasta el momento, 76 son los diputados que fueron autorizados para... ¿Cuántos? 76. Los que para no venir.
autorizados para participar de manera remota, el resto va a venir de manera presencial. Recordemos que hubo un día donde se estuvieron haciendo también los hisopados porque se hace un recinto protegido cada vez que hay una actividad dentro del recinto. Y bueno, entonces el dato es que 76 hasta el momento son los autorizados para estar conectados de manera remota, el resto va a estar de manera presencial. Una pregunta para ambas, porque estaba la posibilidad de que la semana que viene hubiera sesión y se tratara, por ejemplo, el tema de etiquetado, pero si recién la semana que viene va a haber dictamen, no darían los tiempos salvo que sea una sesión especial. Tendría que ser especial, claro. A diferencia del Senado, donde se respetan los 7 días de vigencia del dictamen. En este caso sabemos que en diputados se firma dictamen y al día siguiente se puede convocar tranquilamente a una sesión especial. Hay que decir que los diputados viajaron la mayor parte entre lunes y martes porque esta semana hubo muchísima actividad en comisiones, justamente con el objetivo de sacar los dictámenes para que puedan ser tratados la semana próxima, entre miércoles y jueves de la semana próxima. Tuvimos dictamen del proyecto para personas en situación de calle. El proyecto de violencia institucional. ¿Ley Ovina ya estaba? Ley Ovina tuvimos también esta semana. El tema de régimen jubilatorio diferencial para trabajadores y contratistas de viñas. Y la semana que viene tenemos el tan esperado tema del etiquetado frontal de alimentos. Día martes, reunión de 4 comisiones que van a dictaminar. Hay bastante incertidumbre respecto de si se le van a hacer cambios o no al proyecto. La verdad que uno habla con los diputados y algunos te dicen que sí, otros que no. Te digo, perdóname, a mí lo que me dicen fuentes empresariales, básicamente la COPAL, que es la coordinadora de la industria de productos alimenticios, que ellos obviamente ven que está como muy complejo poder hacer cambios en la ley, pero que van a apostar mucho a la reglamentación. Bueno, es una de las apuestas justamente de diputados de la oposición que quieren que salga la ley y por eso hay 2 artículos puntualmente que son los que están mirando con mayor atención. Uno es el tema de los plazos para de que 6 las meses empresas a se puedan, 2 años, de mínimo máximo. Exacto, para que las empresas se puedan adaptar a la ley. Y otro tema es los alimentos que van a quedar exceptuados del etiquetado frontal, porque el proyecto establece un listado bastante taxativo y quedaron afuera, por ejemplo, productos como la miel, que vos decís, bueno, la miel obviamente que no va a tener que tener etiquetado. Bueno, son cositas puntuales que vamos a ver cómo se resuelven el día máxima martes. Pedían que no aparecieran los octógonos, que para ellos son como el símbolo del mal. Pero eso está como perdida esa batalla, porque hay octógonos en Uruguay, en Brasil, en México, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Es como una marca global el octógono. Y lo otro que contó acá el señor Mauricio Cantando hace mucho tiempo, mérito para Cantando, era que el gran elemento clave para destrabar esto fue lo que acontecía con la presidencia pro tempore de la Argentina del Mercosur, donde decía, no puede ser que la Argentina esté presidiendo pro tempore esto y nosotros votemos un proyecto que tiene diferencias con Uruguay y con Brasil. Vamos a hacerlo, indicó funcionarios de Cancillería, pero después de que termine la presidencia pro tempore, que vence en el mes de julio. Por eso ahora que está terminando julio, se habilita eso para evitar más problemas. El Neme, que fue el funcionario que expuso en la primera reunión informativa, y eso causó muchísimo revuelo. Creo que además ese fue justamente el punto de inflexión en el debate. Pero bueno, hay algunos diputados que te dicen no, el tema de la presidencia del Mercosur la verdad que no influye. Porque, bueno, justamente varios países del Mercosur tienen legislaciones y en realidad lo que está legislando acá es el producto en góndola, no el producto de exportación. Entonces, bueno, son las discusiones. Ellos lo que te dicen es que alguno de la góndola va a la exportación también, es parte de la discusión. Pero bueno, porque ellos te decían, en Chile es más fácil legislar porque Chile produce menos alimentos y no exporta, te decían. Nosotros exportamos, pero bueno, lo que pasa es que es una lista enorme que va desde el tomate envasado hasta los jugos. Más de lo que imaginamos. No, además, la situación de que no choque lo que se exporta con la ley de etiquetado que hay en otros países también, por eso querían unificar un poco los criterios. Mira, vos sabés que yo no me acordaba, porque acá alguna vez hemos viajado, pero otros días me mostraban un producto en México donde la verdad que creo que era una nuez con mucha manteca y con azúcar que se comía.
Y bueno, la persona que me lo mostraba me decía, esto es exquisito, pero la verdad que los octógonos diciendo que esto es muy malo, sí, es como un freno importante para el consumo. Sí, sí, a nivel de hábitos tenés que acostumbrarte. Porque te dice, esto es riquísimo, sí, pero mirá que tiene mucho azúcar, que tiene sodio y con terribles marcas negras. Era como un impacto. Bueno, parece, eso, ¿no?, es un poco el temor de cuando vayamos de las industrias, de cuando vayamos al supermercado, nos demos cuenta que algo que consumimos esté todo, digamos, con el etiquetado negro. Sí. En cuanto a volviendo a la exposición que va a hacer Santiago Cafiero en breve, tenemos un listado estimativo del tiempo que va a durar. Se estima que sea una exposición y con preguntas y respuestas que dura alrededor de 6 horas. Sí. El jefe de gabinete tiene previsto hablar unos 60 minutos y luego habrá las preguntas que hará el bloque del Frente de Todos, pero abrirá con 90 minutos alrededor, fueron destinados para el interbloque de Juntos por el Cambio, para hacer las preguntas. Luego 20 minutos de respuesta de Santiago Cafiero, unos 20 minutos fueron destinados para el interbloque federal, el interbloque que lidera Eduardo Balibuca, 16 minutos para el bloque el interbloque de José Luis Ramón, y después habrá también, entre los dos interbloques minoritarios, habrá un tiempo de respuesta de Santiago Cafiero de 20 minutos, y luego tanto para los bloques más pequeños, como por ejemplo Acción Federal, el Movimiento Popular Neuquino, lo que es la izquierda socialista, tendrán 7 minutos para poder hacer las preguntas, y luego vendrá la pregunta de las respuestas de Santiago Cafiero. Ahí estamos. A ver, Maya Kershen, ¿con quién estás en el recinto? Recordamos que empieza la presentación de Santiago Cafiero en un ratito. ¿Con quién estás? Así es, Pato. En este momento estamos en el recinto con el diputado Facundo Moyano, a momentos de que comience lo que será esta reunión informativa con el jefe de gabinete, donde también dicen que los temas centrales van a tratar tanto la vacunación como también la reactivación económica. Quería saber cómo piensa que se va a desarrollar la jornada de hoy, diputado. Bueno, seguramente el jefe de gabinete respondiendo preguntas de la oposición que intentarán sacarlo de eje, como siempre, como estamos acostumbrados, y bueno, creemos en la capacidad de explicar y de exponer los motivos por los que ha venido el jefe de gabinete, por lo tanto vamos a acompañarlo en la jornada, ¿no? Diputado, una consulta. Usted ya terminó su mandato como dirigente gremial, pero está absolutamente informado del detalle de lo que pasa. Hay como una puja entre la decisión del gobierno de que los aumentos paritarios le ganan a la inflación, pero una inflación complicada. Este mes se está hablando, el último mes, de 3.2. Digo, ¿cómo cree que está esa pelea? Y si considera que al final del año, bueno, las paritarias y los sueldos le podrán haber ganado, aunque sea por un poquito, a la inflación. ¿Cómo lo ve? Esperemos que sí, eso va a depender un poco de cada organización sindical, sí, ¿no? De cómo plantee y la fuerza o la relación de fuerza que ponga a disposición de esa negociación paritaria. Sería muy malo que los salarios queden por debajo nuevamente de la inflación por cuarto año consecutivo, porque no nos olvidemos que tanto el año 2018 como el 2019 y el 2020, por motivos de la pandemia que condicionó totalmente la economía, los salarios fueron por debajo de la inflación. Por cómo tenemos, o mejor dicho, por cómo tengo yo proyectada la inflación y la paritaria de junio a junio, a ver, te pongo dos ejemplos, sí, el sindicato de peajes y el sindicato de camioneros, la inflación llega a casi un 50%. Recordemos que para dinamizar la economía y activar el consumo hace falta que el trabajador tenga plata en el bolsillo. Por lo tanto, creo que el gobierno también, en este caso, el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, debería tener una postura de no ponerle freno a las paritarias, porque los trabajadores tienen que poder ganarle a la inflación. No te digo siquiera recuperar lo que se perdió en los años anteriores, porque sabemos que todo no se puede en una paritaria, pero la verdad es que hay un poco de preocupación, o por lo menos yo tengo un poco de preocupación, porque, como te dije antes, sería el cuarto año consecutivo si en esta paritaria los salarios no superan la inflación. Moyano, Verónica Benaim lo saluda. Uno de los temas también va a ser el aumento que ha dado el gobierno nacional en cuanto al salario mínimo vital y móvil, que se va a concretar en los próximos días seguramente. ¿Cómo vio esta medida?
La verdad es que la referencia al salario mínimo vital y móvil es para los trabajadores informales, fundamentalmente, que están un 50% por debajo de del promedio de los trabajadores formales. Sí. Y para los trabajadores de la economía popular. La verdad es que nunca el salario mínimo vital y móvil refleja la realidad de lo que necesita un trabajador para superar la canasta básica. El salario mínimo vital y móvil es una referencia para el trabajo no registrado que lamentablemente, más allá de que existe o no crecimiento económico, hay un déficit estructural que nunca el salario mínimo, mínimo vital y móvil supera ni la canasta básica, y el trabajo precarizado siempre está por encima de un 35%, inclusive en los años de crecimiento económico del kirchnerismo. Por lo tanto, ahí es donde en muchos casos yo planteo que hay que ir por reformas estructurales. No se puede desconocer que hay un 50% de pobreza, en los trabajadores más jóvenes hay inclusive más, hasta un 60% de pobreza, y hay casi un 50% de trabajo informal. Y después hay trabajo que se cuenta como formal, por ejemplo, trabajadores autónomos que se disfraza una relación de dependencia, hay una relación de dependencia encubierta. Después tenemos las cooperativas de trabajo, que son las que están, digo, no por intención de nadie, pero, la reforma laboral que quiso Macri, hoy la está haciendo el mercado, y en parte el Estado también, tal vez por acción u omisión, porque el trabajo formal está siendo reemplazado por cooperativas de trabajo, o sea, trabajo informal o precarizado, o por trabajadores autónomos que disfrazan una relación de dependencia en ese trabajo directo que en realidad no corresponde a su actividad normal. Diputado, muy breve porque sabemos que el jefe de gabinete ya está por entrar al recinto. Quería saber si le hizo alguna pregunta en el informe escrito o si piensa hablar en todo caso en el recinto, cuáles son sus inquietudes. No, bueno, inquietudes, tengo un montón de inquietudes, pero a veces ser oficialismo te limita un poco a preguntar algunas cosas, y la verdad que a algunos compañeros por ahí les molesta. Yo soy bastante frontal y soy de decir lo que pienso. Sincericidio. Pero entiendo también que no, sincericidio no, porque, uno tiene que decir lo que piensa, y más cuando tal vez falta un poco de debate interno, pero la verdad es que sí, como cuestionamiento tengo 1000 cuestionamientos, 1000 cosas. También entiendo que hay una situación complicada para el gobierno, pero bueno, la pandemia creo que ya para la sociedad, y esto se ve reflejado en lo que uno percibe, y también en algunas encuestas ya pasó a un segundo o tercer plano. Cuando vos le preguntás a la gente cuáles son las preocupaciones, la vacunación, y lo dice la propia Cristina Fernández de Kirchner, es decir, en algún momento hay que pensar a discutir un proyecto de país y dejar pasar lo coyuntural. Todos entendemos lo difícil que ha resultado gestionar la pandemia. Lamentablemente no se consiguieron los resultados esperados, pero bueno, en algún momento hay que ir al hueso, y hay que empezar a discutir los problemas de fondo de la Argentina. Ahí estamos, con por lo menos 3 títulos importantes. Facundo Moyano, Frente de Todos, diputado, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ahí estamos. Muy frontal el diputado. A ver, digo, yo estaba anotando. Primero, él calcula un 50% de inflación al año. 50%, por eso pone en riesgo y en duda esto de que las paritarias puedan alcanzar o superar la inflación, porque la verdad que todavía no hay paritarias del 50%. Hay paritarias del 45%, 48%, tal vez una revisión posterior, pero hoy no hay paritarias del 50%. Dijo que hace falta más debate interno, segundo título, y dijo que él tiene 1000 cuestionamientos. Así que bueno, ser oficialista es incómodo, exacto. ¿no? Mira, ¿vos sabés que me decía esto hace 35, 40 años? Marcelo Stubrin. Claro, que era diputado, joven, terminó como hace poco en embajador en Colombia. Me dice, ser diputado oficialista es complicado. Por estas cosas, porque a veces tenés menos margen para las críticas, y además por otra cuestión central en el Congreso. Cualquier proyecto, la enorme mayoría, implica gastos para el Estado. Y si sos oficialista tenés que tener más cuidado en impulsarlo. Además, esto de que, bueno, también dijo, es momento de empezar a discutir otras cuestiones, y ¿no? Sí, claro, y la falta de debate interno es un título bastante importante. No tuvimos mucho tiempo para preguntarle en qué o por qué. No, Hubiese dado para una nota mucho más larga. Sí, porque estaba hablador, ¿viste? Sí, creo que esto de la incomodidad de los diputados oficialistas lo vemos mucho
cuando, por ejemplo, el Ejecutivo manda determinados proyectos de ley que como oficialistas se ven obligados a apoyarlos, pero que son perjudiciales para sus provincias. Pero claro. Lo vimos claramente con el tema biocombustible, ¿no? Bueno, el problema de los kirchneristas cordobeses, por ejemplo, ¿no? Incomodidades muy manifiestas, bueno, por temas que pegan distinto, por decirlo así, en la provincia que, bueno, a nivel nacional la necesidad de la ley. O, por ejemplo, lo que pasaba con Gustavo Mena, que era un hombre de la provincia de Chubut, que no acompañaba la posición de su bloque, porque acompañarla significaba votar en contra de los intereses de los chubutenses. Exactamente. Sí, sí, es un tema muy interesante. Muy interesante, sí. muy interesante. Pero te digo la verdad, muy llamativo lo de Facundo Moyano, porque este es un bloque que te dicen, bueno, uno sabe que hay líos, pero están como más callados todos. Y hoy lo encontramos a un Facundo Moyano que se ha desayunado con algo power y empezó a tirar títulos. Y digo, hablaba en nombre con datos de dos gremios, uno muy importante, porque bueno, más allá de él es el hijo de Hugo Moyano, ¿no? Que te diga, mira, la inflación va a ser el 50%, es un numerazo. Claro, la pelea, esto por el porcentaje de cierre de las paritarias, recién me acaban de pasar un dato que hay un gremio de trabajadores que sí cerró por un 53% y son los buzos. Tal vez viene también por ahí un poco. Gremio chico, claro. No, gremio no te más chico, amperímetro, claro. Pero bueno, por ahí también este nivel de me cerraste algunos con tanto porcentaje, otros hay como una puja en ese punto. Es un gran problema y vas a ver que esto va a aparecer ahora, ¿no? Porque vos fíjate que los empleados del Congreso firmaron una paritaria por el 40 y pico % que hizo como mucho ruido. Sí. Y 20 días después, Moyano te dice, no, la verdad que calculamos un 50%. Y es un tema desde lo psicológico muy complicado, que tu sueldo nunca le termine de alcanzar a la inflación. Es muy complicado. Por eso, bueno, me parece que plantea estas cosas Moyano que están en la superficie, ¿no? Y un Moyano que recordemos que tuvo mucha participación con los sindicatos, con los gremios, en el momento en que se debatió también en esta Cámara la reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, lo que fue reducir el monto o ponerle un tope de 150.000 pesos. Sí, Moyano en ese momento estuvo muy activo, reuniéndose también con distintos gremios, como así estuvieron otros diputados de gremialistas, de extracto sindical. Básicamente el sector más afectado por eso es el sector, que es un sector escaso numéricamente, pero lo explicaba bien, de los trabajadores en relación de dependencia de 2 o 3 gremios que tienen muy buen nivel de sueldo. Como los transportes. Camioneros. Básicamente el transporte, camioneros, banqueros, petroleros, algo de empleados de comercio, algo de UPCN y algún otro gremio. No, los banqueros. Bancarios. Bancarios. Sí, claro, los bancarios, efectivamente. Exactamente. Bueno, muy bien. Estamos en la previa. Dijimos hoy que esto iba a empezar alrededor de las 11:30 de la mañana aproximadamente. Vemos ya otro color en materia de diputadas y diputados presentes. Ya está en la Cámara, en el recinto, Santiago Cafiero. Así que esto en un rato, me parece que están esperando la mayor cantidad posible de representantes. Chicas, ayúdenme, porque hay un número, no sé si los que están sentados son los oficialistas o si son los opositores. Bueno, ahora de algún estamos viendo el ala de Juntos por el Cambio. Por eso. Hay también una cuestión protocolar que hace el jefe de gabinete cada vez que llega a ambas cámaras, en este caso a la Cámara de Diputados, que llega al Congreso y siempre, generalmente, es recibido previamente por el presidente de la Cámara. En este momento caso, está concretando esto. Sergio Massa. Cuando yo era joven y estudiaba comunicación, me explicaban el fenómeno de las dacibaos. ¿Qué son las dacibaos? Efectivamente son papeles o cartulinas que en un momento se pegaban en la China de Mao, allá por la década del 40 o 50. Era un método bastante común de comunicación popular. No había medios y te comunicabas a través de carteles en las calles o en las paredes de la China que estaba apareciendo allá por los años 40 o 50. Acá no son dacibaos, pero generalmente hay mucha cartelería, reclamando, planteando cuestiones. ¿Les parece que va a haber algo? Uno recuerda muchas demandas muy puntuales, porque vi alguna
algún pañuelo azul, que no sé qué significaba, pero bueno, hasta aquí no hay ninguna demanda concreta todavía, ¿no? Hasta ahora en el recinto no hay nada, no vemos hay nada. nada, pero hemos visto de todo. De en el todo. recinto, hasta una gigantografía de Elisa Carrió, por nombrar Y algo. hemos visto incluso mensajes de Christine Lagarde en un momento. Sí, y en mensajes presidenciales también, para marzo ha habido muchos, sí, suelen ser sesiones pero con hasta bastante aquí no he visto nada. La última cartelería que pudimos ver en la última sesión fue una propuesta por el diputado Ponce de la provincia de San Luis. Bueno, en la búsqueda de la nena que está desaparecida en esa provincia de Guadalupe, donde también, bueno, se apretó lo que se conoce como la alerta Sofía, y esa fue la última cartelería que vimos, donde hubo un consenso de los diputados presentes que todas sus bancas se sumaba a esta búsqueda. Acá nos confirman que efectivamente Sergio Massa ya se encuentra reunido con Santiago Cafiero en esta reunión previa protocolar que suele darse en la previa a la sesión informativa. Recordamos brevemente cómo va a ser el esquema que antes nos contaba Vero. 60 minutos va a tener el jefe de gabinete para brindar su informe inicial. Luego vendrá el tiempo de las preguntas de Juntos por el Cambio. 90 minutos para esta bancada. 20 minutos para las respuestas de Cafiero. Luego vendrá el turno del interbloque federal de Balibuca, 20 minutos también. 16 minutos para el interbloque de Ramón. Luego nuevamente respuestas de Cafiero y luego los diputados a nivel individual con un nuevo tiempo de respuestas para el jefe de gabinete. Y finalmente los cierres, que suelen ser uno de los momentos más importantes de esta sesión, y van a estar a cargo de Mario Negri y Máximo Kirchner. Y finalmente un cierre final a cargo de Cafiero. Bueno, hay toda una cuestión con los cierres porque depende de cómo haga el cierre, sobre todo el presidente opositor, es también las ganas que tenga Cafiero de responder después fuera del recinto a la prensa. Eso pasó o se especuló mucho en la presentación del informe de gabinete en el Senado, donde se especulaba que, bueno, Neidenhoff, el presidente de Juntos por el Cambio allí en esa Cámara, podría tener alguna especie de dureza con Cafiero, que Cafiero tal vez querría responder directamente a la prensa, digamos, ¿no? Es muy importante, como dice Caro, porque, bueno, ahí también se formula toda una cuestión de respuesta inmediata que se puede llegar a dar. Y caldear o no la situación. Sí, yo te digo una cosa. A ver, Santiago Cafiero es un dirigente político en crecimiento. No es un hombre que ha terminado su carrera política ni que la esté culminando. Es un hombre que hace mucho tiempo que trabaja, pero que en términos de las luces mayores está comenzando. Digo, no debe ser sencillo. Por supuesto que uno esto lo tramita con oficio. Es un hombre que ha hablado muchas veces en público, que tiene 2 años de jefe de gabinete ya en los hombros, que fue funcionario antes del gobierno de la provincia. No es un improvisado, pero está jugando con muchas luces sobre él, digo, y atravesarlo y procesarlo debe ser un tema, no sé si complicado, pero no sencillo, porque esta mecánica es una mecánica muy poco particular. No es que vos tenés que dar una clase y vos sos el exclusivo dueño de los tiempos. Acá, como decís vos, Vero, hay respuestas, hay devoluciones, donde a veces estás en el filo que podés ganar o perder de manera complicada. Totalmente. Todo pasa y si te va bien se hablará 2 días, si te habla mal también, y la cosa seguirá, porque ha habido papelones y ha habido grandes momentos de los jefes de gabinete. Pero me parece que el proceso personal de llegar acá y tener las luces de las cámaras de televisión, que tenés todo un conjunto de diputadas y diputados que te quieren pegar en los flancos débiles, y vos que estás con una carrera que, repito, no es que estás en el final. Bueno. Digo, bueno, también le pasaba a Marcos Peña. Bueno, igual, cómo te vaya, hablando de la carrera que vos decís, también estamos en un momento electoral importante, donde empieza un proceso va a empezar la campaña en breve, y Marcos Peña hoy es un nombre muy mencionado dentro del Frente de Todos como un posible candidato. Marcos Peña no. Marcos Peña, perdón, Santiago Cafiero. No, dije, a lo mejor hay una novedad que no se pasó de lado. No, Santiago Cafiero es un nombre muy mencionado dentro del Frente de Todos, con una posibilidad de tal vez hasta encabezar la lista de diputados. Al menos circula bastante mucho su nombre, con esta posibilidad de que Alberto Fernández pueda poner su candidato. Así que imaginemos que más allá del foco por ser el jefe de gabinete, en este contexto se hace doble la luz, ¿no? Sí, yo creo, coincido con vos, Pato, al estar todas las luces sobre el jefe de gabinete es un momento importante, es una oportunidad importante para él
para poder desplegar argumentos que en la televisión a veces el tiempo es un poco más acotado. Pero es un arma de doble filo, Por como supuesto. decís, digo, puede lucirse, digo, el esquema está diseñado para que el jefe de gabinete se luzca en sus respuestas, pero cualquier traspié discursivo que tenga le va a jugar en contra, y sobre todo en un tema tan sensible como es la vacunación. Sí, y además hay una cuestión que tiene que ver con la historia, ¿no? Uno en los últimos tiempos ha visto acá, qué sé yo si llamarlos gladiadores mediáticos, pero por lo menos tipos que en la cuestión se manejaban con oficio y con comodidad. Me estoy acordando de Agustín Rossi, por ejemplo, Claro. pero el tema de tu rol te va dando un crecimiento que es paulatino, porque una vez tenés que cerrar un discurso, a los 6 meses te toca otra vez, tenés una gimnasia que va increyendo hasta que te toca la cuestión más importante. Acá esa gimnasia Santiago Cafiero no la ha tenido. Digo, te toca esto que, repito, puede ser un lugar para mucho brillo, y tenés enfrente gente que razonablemente quiere que te vaya mal, la verdad. Porque esto que planteaba el diputado mendocino, somos todos buenos y ayudemos, no es así. No es así. La verdad, nada. siempre, ¿eh? El que está abajo le quiere pegar al de arriba, el que está arriba se quiere defender. Entonces, bueno, por eso digo que sé que es un hombre con formación política, con historia política, pero bueno, tenés que salir a la cancha y estás jugando la final contra Brasil, así que nada. Y por ahí pasa. recordando un poco cuáles pueden ser los ejes del discurso que va a brindar Santiago Cafiero, no Marcos Peña, Santiago Cafiero, seguramente va a rondar en lo que es la mención de los datos que da el Monitor Público de Vacunación, que hasta ayer, según informaba el gobierno, fueron ya más de 23 millones de dosis las que fueron aplicadas en todo el país, lo que representa un 30% de la población inmunizada, y se distribuyeron más de 25 millones de dosis, ya casi llegando a las 26 millones de dosis en las distintas provincias. También va a haber algún apartado, como decíamos, para la situación económica, la asistencia del Repro 2, que bueno, se mencionó, se dio hace unos meses nada más, donde se le da a cada persona 22.000 pesos por trabajador. El programa Potenciar Trabajo, que tiene alrededor de 1 millón de beneficiarios, son de sectores más vulnerables. También lo que es la tarjeta alimentar, que se entrega hasta menores de 14 años. Y una cuestión fundamental, sobre todo en este contexto que empiezan las vacaciones de invierno, el aporte que hace el gobierno nacional tanto al turismo, a la gastronomía como a la cultura. Recordamos, 2.596 preguntas por escrito. Hablábamos antes con la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, que nos decía, nos contaba un poco cómo es el trabajo realmente muy intenso con semejante volumen de información. Tuvimos el informe escrito recién anoche, a última hora. Seguramente va a ser un planteo de la oposición por el escaso tiempo para conocer las respuestas. Pero bueno, lo cierto es que, como decíamos al principio del programa, el área de salud encabeza la cantidad de preguntas, seguido por educación y recién en tercer lugar la economía, y el bloque PRO, como decíamos, la mayor cantidad de preguntas con 1.491, ni más ni menos. Está atravesando una crisis importante todo el espacio opositor en materia de candidaturas, ¿no? Digo, está en España Mauricio Macri, está todo en debate. Está en debate Córdoba, por ejemplo, porque Macri señaló un candidato. Está en debate la propia interna del radicalismo en esa provincia de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires todavía no se sabe qué es lo que se va a terminar armando, si va a ser candidato finalmente Jorge Macri compitiendo contra Santilli o no. Está sí ordenada la capital federal. Que es más Jorge que Macri. Exactamente. Y esa situación, ¿no?, de despegarse de la figura está únicamente la capital federal, donde, bueno, se ha decidido bajar la candidatura de Patricia Bullrich, va a ser candidata, se supone que María Eugenia Vidal, pero está todo como muy revuelto, consecuencia de lo que era el liderazgo nato y natural de Macri. Hoy no es más así. Ahora, no sé, me parece que no. Ojo, hay mucha gente muy macrista y de mucha exposición que hoy no sabe si va a tener espacio en alguna de las listas. La pregunta es si estas situaciones, que antes no se daban tanto, está enojada Lilita Carrió, quería ser candidata en la provincia, lo que pregunto es si estas cuestiones aparecerán algo hoy y eso va a jugar a favor de Santiago Cafiero, o van a decir, che,
El objetivo es el jefe de gabinete, si le podemos pegar, le pegamos, y nuestras diferencias internas las seguimos discutiendo Opción mañana. 2. Me parece que va a pasar eso, Opción Caro, ¿no? 2. Y no, opción 2. sí, no creo que el tema de la interna en Juntos por el Cambio se vea Sí. hoy, porque justamente sea interna que no se note, ¿no? Exactamente. Salvo que llegue Facundo Moyano en algún lío. No, y se muestra, Sí. obviamente van a ir con la unidad. La unidad acá, ¿cuál es? Más allá de las internas de la pelea por la disputa por las listas, la unidad es pegarle al gobierno. Esa básicamente es la cuestión. Exactamente. No. Sí, unidad hasta que duela. Pasaba lo mismo en el Frente de Todos. Sí, totalmente. Pasaba lo mismo, exactamente. Sí. Además, digo, la oposición siempre tiene esos temas de liderazgo. Digo, cuando es oposición, siempre surgen, es natural que surjan estas disputas por los liderazgos políticos post derrota electoral. Digo, pasó en el Frente de Todos cuando perdió en 2015, bueno, replantearse los liderazgos y finalmente confluir en esta unidad que ha logrado este frente con Alberto Fernández, iba a decir Aníbal Fernández, ya que hablábamos antes de Aníbal. Sí. Pero bueno, digo, estas disputas por los liderazgos son naturales en la oposición, ¿no? Sí, Yo claro. miraría también el discurso de Cafiero por si no hay ninguna mención hacia adentro, porque nosotros pensamos y apuntamos a que pueda haber alguna mención hacia, obviamente el jefe de gabinete va a apuntar a la oposición y al comportamiento y a las posturas, pero no sé, hay que mirar también en detalle si no hay un mensaje hacia adentro del bloque del Frente de Todos también. En este momento hay una reunión ya prevista y anunciada de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, justamente con Santiago Cafiero. Habrá que ver si es una cuestión meramente formal o hay alguna coincidencia o análisis de los rasgos discursivos de Santiago Cafiero. Y recordamos que hablamos con Facundo Moyano, y uno a veces imagina que van a ser cuestiones casi explicaciones metodológicas de lo que va a pasar, pero hubo por lo menos 3 títulos de Facundo Moyano que te muestran que en el propio Frente de Todos, bueno, hay demandas y reclamos. Dijo que él calcula, su gremio, el de los cobradores de peaje y los camioneros, estiman una inflación del 50%, que sería, atención, 21 puntos más de lo que calculaba Guzmán a comienzos de año. Y que hasta aquí, salvo el dato que aportó Verónica de un solo gremio, no hay sindicatos que lleguen a un 50% de paritaria, y por lo tanto hasta aquí los sueldos no le están ganando la inflación. Dijo que hay que gestar más debate interno y que hay como 1000 cuestionamientos, 1000, dijo Facundo Moyano. Así que nada, esto nosotros dijimos 11:30. Y bueno, si se equivocaron con el cálculo de la inflación, nos podemos equivocar nosotros, porque me dicen que acaba de ingresar Máximo Kirchner a la reunión que ya sostenían Santiago Cafiero con Sergio Massa. Así que a lo mejor hay un café más y esto se dilata. Recordamos entonces los datos que daban mis compañeras. Algo así como 76 diputados de manera virtual por cuestiones de salud y el resto de manera presencial. Siempre hay algún ausente también. Pero bueno, por aquí más o menos lo que se está dilatando un rato. Ya lo contaba hoy temprano Cecilia Gómez Mirada, habían trabajado en la jefatura de gabinete mucho, respondiendo 2.596 preguntas, algunas de ellas de un tinte realmente como indescriptible, me decían los que estuvieron a cargo de la recepción y respuesta. Diga, Benaín, por favor. No, remarcar que son 76 los diputados que fueron autorizados para participar de manera remota, el resto de manera presencial. Se hicieron los hisopados, los testeos, básicamente para poder estar allí en el recinto protegido. Y aprovechar la oportunidad y comentar que, en el día de hoy va a haber una recorrida particular en lo que es la confitería del Molino, porque este mes se cumplen 105 años de su fundación, desde que se construyó. Así que, bueno, también hay como una celebración respecto a eso. Por si andan por la zona del Congreso y ven que se ha sacado lo que se veía en las esquinas en el momento de la construcción que se está llevando adelante, y ven que está la puerta ya despejada y abierta, es por esa situación. Sí, la confitería la verdad que luce espléndida. Uno ve las fotos del antes y el después y la verdad que han hecho un trabajo
realmente magnífico. De hecho, en el Congreso, bueno, la gestión anterior, encabezada por Emilio Monzó, inició estas tareas de restauración. Se conformó también una comisión administradora que supervisa todo lo que es las tareas de restauración del molino, pero bueno, coincido con Vero en que si andan por la zona es una buena opción para pasar la tarde también, ¿no? Bueno, muy bien, estamos en la previa de lo que es la presentación de Santiago Cafiero, la primera. La verdad que yo no tenía aquel dato que me daban tanto Caro como Verónica, que un hombre que es muy hábil declarante como Aníbal Fernández, no había pasado por esta instancia, era un reclamo histórico en ese momento de lo que era la oposición, que ni siquiera todavía eran Cambiemos, había en los tiempos de Aníbal todavía era el radicalismo por un lado, el PRO por el otro, pero bueno. Recordamos entonces que se va a presentar Santiago Cafiero, recordamos que hay mucho reclamo, por lo menos a cargo de Facundo Moyano, que es un tema que tiene que resolver. Y hay otro dato, no quedó en soledad Facundo Moyano, hizo una doble combinada. Dice, esto que estoy diciendo ya lo planteó en su momento Cristina Fernández. Y es cierto, es cierto. Bueno, recordamos, todo esto tiene su devenir en lo que es también las diferencias de parte del sector del Frente de Todos con la conducción económica. Esto implicó en su momento postergar lo que era el acuerdo con el Fondo Monetario y aflojar lo que eran las metas presupuestarias y de inflación calculadas en un comienzo. Pero, repito, me parece que no solo hay que estar atentos a lo que hace un tiempo dijo la vicepresidenta, sino a esto que está señalando Facundo Moyano, por lo que representa a él, un hombre que hace mucho tiempo pertenece al Frente Renovador, que encabezaba Sergio Massa, ese Frente Renovador que después se sumó al Frente de Todos, sino porque es el hijo del dirigente gremial de mayor peso. Estoy hablando de Hugo Moyano, que están planteando esto, que tiene que haber más plata en la calle. Y también planteó otra cuestión de la situación complicadísima de aquellos que trabajan en negro o sin relación de dependencia, que es como el problema, repito, social más complejo. Porque si estás en blanco y tenés un gremio importante, más o menos la paritaria le puede pelear a la inflación. Pero si estás trabajando en relación de dependencia pero no blanqueada y estás con contrato o con un contrato basura o en negro, que hay muchísima gente, que era lo que decía Facundo Moyano, bueno, la verdad que la situación es complicadísima. Sí, bueno, el gobierno, perdóname, hasta aquí el gobierno plantea que es cierto, el tema de la pandemia ha complicado muchísimas cuestiones, esencialmente el crecimiento de la economía. Pero bueno, ni bien termine la pandemia o se alivien las consecuencias, el tema social, el tema laboral y el tema económico tienen que estar en primerísimo lugar. Y se vota en septiembre y noviembre. Bueno, la pelea es si llegás con alguna solución o no llegás. Dime, Benaín. Eso en relación a lo que le consultábamos respecto al próximo aumento que va a dar el gobierno nacional, del que va a ser eje también en el discurso seguramente Cafiero y que está vinculado a lo que es el aumento del salario mínimo vital y móvil. Recordemos que también entre las cuestiones que se van a resaltar en parte del informe que va a brindar el jefe de gabinete está lo que es el incremento del Producto Interno Bruto, que en el primer trimestre hubo una suba interanual del 2,5%, también un crecimiento de la inversión del 38,4%, subas en lo que es construcción del 21,3%, industria también, comercio del 9,8% y esta situación de también, digamos, destacar o poner en el eje el alivio fiscal que está proponiendo el gobierno nacional para los trabajadores en relación de dependencia, como lo hizo con el tope que fijó de lo que es el impuesto a las ganancias y también algunas otras cuestiones que en este momento van a pasar a debatirse seguramente la semana que viene en el Senado de la Nación, como por ejemplo el tema del monotributo. Bueno, muy bien. Digo, en lo que tiene que ver con la semana que viene, ¿cuándo se va a saber si hay sesión especial? Hoy es jueves
Esto se resuelve, está también la cuestión de los hisopados, se tiene que resolver alrededor de lunes o martes más o menos, me parece, Sí, ¿no? seguramente el día lunes ya vamos a tener la convocatoria o a lo sumo martes, porque justamente el día anterior se tienen que realizar los testeos. Y decime, ¿no? vamos a estar allá por el 15 de julio más o menos, en algunas provincias hoy es 8, sí, más o menos, 15, 16 de julio, una semanita más, digo. Sí. Después, ¿se estima que hay alguna posibilidad de receso invernal como aconteció? ¿Le quedan al gobierno algunos otros proyectos o no? No, justamente la idea es realizar una mega sesión la semana que viene para sacar todos los proyectos pendientes y dejar liberados a los diputados para que puedan meterse de lleno en la campaña que, si no recuerdo mal, empieza el 24 de julio. Exacto. Ese día hay que presentar las listas de precandidatos, digo, no candidatos, sino precandidatos, los que van a competir en las PASO. Y bueno, ya sabemos que en el Congreso hay una cuestión de usos y costumbres de realizar un receso invernal que no está en ningún reglamento, pero bueno, es una cuestión tradicional de al menos 2 semanas tomarse de descanso para volver en la segunda mitad del año, donde el tema fuerte siempre es el presupuesto. Claro. Esta vez el presupuesto 2022. A mitad de año el Ministerio de Economía envía un adelanto de lo que es el presupuesto, donde se van anticipando algunas de las proyecciones macroeconómicas. Eso es en septiembre, octubre se vota, ¿no? En septiembre el 15 de septiembre es el plazo de presentación del presupuesto, pero como dice Caro, previo a eso hay un adelanto que hace el gobierno siempre. Así que la cuestión económica siempre está presente en el debate parlamentario de y además quedarán pendientes los temas más ríspidos, reforma judicial en esta Cámara, básicamente. Sí, eso sí, ni hablar. Porque, como dice Caro, se está evaluando en las 2 cámaras este año. El año pasado no hubo oportunidad por el tema de la pandemia y de las urgencias que había de llevar adelante el receso, pero en este año se está evaluando porque además esto le da respiro y tiempo a los diputados de poder trabajar en su territorio por la campaña. Y luego habrá, digamos, después en el marco de la campaña y las elecciones de por medio, habrá cuestiones que se van a empezar a planchar más en este Parlamento, porque los temas más ríspidos se está proyectando tratarlos cuando haya recambio de Cámara. Un tema donde, porque ante cualquier cuestión, las posiciones de nosotros a veces no son coincidentes, ¿no? Uno piensa de una manera, otro piensa de otro, tiene cálculos estimativos, pero me parece que todos nosotros siempre dijimos que, porque mencionó recién Verónica la cuestión de los temas vinculados con la justicia, ¿no? Básicamente la elección del procurador y básicamente también la reforma judicial. Digo, siempre dijimos acá que más allá de la designación de Soria, acá iba a ser como muy complicado poder modificar el statu quo de las comisiones. Se avanzó un poquito, hubo dictamen cuando se juntó justicia con legislación general, pero eso siempre tenía como un límite. Bueno, estamos en julio y la verdad que creo que pensás igual que Verónica, Caro. Me parece que ese tema no tiene espacio para avanzar. ¿O crees que puede haber alguna novedad? Con la renovación parlamentaria caen los dictámenes. Claro. Así que, bueno, si se renueva la Cámara y el oficialismo quiere retomar el debate, va a tener que volver a sacar despacho. Pero por eso, más a favor, digo, nunca hubo clima por lo menos en diputados ni número, ¿no? Por eso se da esa otra cuestión de decir, vamos por una gran elección para tener más diputados propios. Que bueno, habrá que ver todavía, no hay encuestas, falta mucho, si todavía no están no se sabe cómo van a ser las internas, no hay encuestas de cuántos diputados se podrían repartir de acuerdo al número final, ¿no? Creo, Pato, que el objetivo en esta elección para el Frente de Todos en diputados, que no es lo mismo que Senado, diputados es, por supuesto, mantener el número y también acrecentarlo, sobre todo por las reiteradas dificultades que vimos en estos años para conseguir el quórum. Me parece que el Frente de Todos no logra tener una mayoría consolidada que le permita convocar a sesión y aprobar proyectos sin necesidad de acudir a otros bloques de la oposición. Lo vemos en cada debate. Esto es ley a ley. Digo, sí, claro. Ha dependido el oficialismo en todas las votaciones de la oposición, ha tenido interbloques afines o proclives a acompañar las leyes del gobierno, como fue Unidad Federal para el Desarrollo, el interbloque de Ramón, que va por la renovación de su banca acá en diputados. Así que bueno, creo que el objetivo para el Frente de Todos es
poder lograr lo que se logró en el Senado, que fue este quórum tan consolidado. Sí, ahora ¿no? vos fíjate qué pasa, ¿no? Fíjate cómo que nunca estamos conformes como sociedad y a veces está bien con lo que pasa. Porque esto, como dice Caro, que no tenés número, te obliga a una negociación permanente y también te obliga a asumir un montón de frustraciones. Y vos decís como país, che, pero viejo, te faltan 6 y ¿por qué no votamos 6 más? Así la cuestión se endereza. Ahora, cuando se endereza y si vos tenés mayoría en diputados más mayoría en el Senado, te dicen que tenés una escribanía. Es el otro problema, ¿no? Sí. Claro, es Sí, así. sí, porque vos decís, haces lo que querés y la oposición no tiene margen, ¿no? El cuestionamiento es complicado. al Senado. Es un poco el cuestionamiento en este contexto al Senado. Al Senado, claro. Pero bueno, vos el Senado hoy tenés, claro, hoy tenés 2 cámaras, pero digo que no es la primera vez, porque nos vamos a acordar que en su momento, gobierno de Cristina, estaba el famoso Grupo A, que era un grupo de todos los opositores que tenían mayoría en diputados. ¿Te acordás? Sí, era una mayoría, digamos, bastante artificial, totalmente, pero mayoría al fin. Donde estaba Patricia Bullrich, que incluso le impidieron votar un presupuesto. Sí. Había también un momento, pero el oficialismo tenía senadores. Ahora es lo mismo. Pero, viste, si te pones en constitucionalista o en un estudioso de cuál es el ideal en política, así tenés muchos condicionamientos porque no tenés número. Y si tenés 6 más, te dicen, che, tenés demasiada mayoría y hacés lo que querés. Y tampoco es bueno. Es raro el punto de equilibrio. Creo que en este contexto de cómo va a ser la renovación de las cámaras, me parece que el oficialismo también está viendo en aquellos diputados que van a continuar su mandato, pero que no estuvieron formando parte del Frente de Todos, tal vez conquistarlos para que pasen a su espacio político. Hay todo un tema con el mendocino José Luis Ramón, a ver dónde va a quedarse que es candidato finalmente. A diputado ahora, ¿no? Claro, que como decía Caro, la semana que viene lanza su campaña como candidato a diputado. Y hay que ver si se queda jugando con un interbloque que también va a renovar o va a perder o va a sumar algunos diputados, o si va a saltar definitivamente a las filas del oficialismo, como algunos están especulando. Yo creo que la apuesta también del Frente de Todos en la Cámara de Diputados es tratar de conquistar a esos intermedios para que se puedan sumar al bloque y así abultonar, digamos, ¿no? y tener una mayoría que es la que están buscando. Qué sé yo, me parece que hay... a mí me gustó mucho lo que dijo Facundo Moyano, ¿no? Te quedaste. Repitamos la nota. ¿Sabes qué pasa? Estas cuestiones son cuestiones entendibles desde la política, pero mira, ayer hablaban de lo que son los ingresos de los trabajadores de las apps, por ejemplo, ¿no? Las apps, bueno. Sí. 33 pesos por viaje cobran, 33 pesos por viaje. Hacen un tema que no está regulado, además. 5 por hora. 5 por hora son 150 pesos. Trabajan 10 horas, son 1.500 pesos. Arriesgando la vida, bueno, ¿me entendés? Digo, no tenés ninguna posibilidad de compra. Es lo que decía Facundo Moyano, la cantidad enorme de gente con trabajo desregulado en negro. ¿Me entendés? Es una situación laboral muy complicada. Y digo, y hace mucho tiempo que estamos esperando algún tipo de recuperación, ¿me entendés? Llegó Macri y decía, llego yo y llegan las inversiones y se termina la inflación. No pasó. Y acá decían, se van a abrir, vamos a enchufar y a poner en marcha la economía. Bueno, llegó la pandemia, pero tampoco pasa. Entonces, viste, yo creo que las cuestiones centrales pasan por ahí, por tratar de... Te digo, me parece que tiene muy buena voluntad. A lo mejor pasa por lo que decía el diputado mendocino, pero hay mucha necesidad económica, hay mucha demanda social, mucha postergación. Entonces creo que está todo lo que cuenta Verónica, sobre posicionamientos políticos que son absolutamente lícitos. Pero hay una situación social y económica sobre la cual es obligación trabajar y tratar de encontrar parámetros un poco más justos. Es urgente el tema porque hace mucho tiempo que estamos mal. Hay 50% de pobres, hay chicos que no han podido ir a la escuela, hay situaciones de miseria. Así que bueno, nada, ahí está llegando justamente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, antes Sergio Massa, detrás está Máximo Kirchner. El ingreso, entonces, para comenzar con esta exposición, recordamos que señalaban tanto Caro como Verónica, que va a demandar más de 6 horas. Ahí está también Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, y una muy sólida comunicadora en temas económicos. Ahí está, ingreso a pasos perdidos, repito,
Están ingresando por atrás, Pato. El momento, están ingresando por presidencia. Exactamente, no pasan por pasos perdidos. Exactamente. Ahí está. Muebles clásicos, hermosos, muy bien cuidados. Una cámara que hace rato que está, el salón está como muy elegante, Sí. Ahí están estos biombos. El Salón de los Bastones, si no me equivoco, se llama. ¿Ah, sí? Esa zona Mirá vos. anterior, la antesala de lo que es el estrado principal. Exacto. Ahí veíamos a Juan Manuel Chepi también, el equipo de la Cámara de Diputados, que estaba hablando también con Santiago Cafiero. Sí. Bueno, que están trabajando en todas las cuestiones parlamentarias, las cuestiones de modernización también, con estos sosteniendo, ¿no? Porque con este contexto, si bien hay mayoría presencial, siguen algunos diputados conectados de manera remota. Bueno, los prolegómenos para el comienzo de sesión a cargo de el... De 156 señores diputados y diputadas, de manera presencial y remota, queda abierta la sesión especial, conforme el requerimiento efectuado en número reglamentario por los señores diputados y diputadas. Invito al señor diputado nacional por el Distrito Electoral de La Rioja, don Danilo Flores, a izar la bandera a media asta en el mástil del recinto.